Pues hola, muy buenos días, que tengan todas y todos. Estamos aquí en esta telementoría para nivel superior y medio superior. Y hoy quiero presentarles al doctor Modesto Solís Espinosa, que nos va a compartir el tema de autolesiones en el contexto escolar. Miren, él estudió licenciatura en psicología en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de México, en la UNAM. Realizó también un doctorado en psicología y salud en la misma Facultad de Psicología, con investigación sobre conductas alimentarias de riesgo y autolesiones. Tuvo una estancia postdoctoral de 2 años en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, con proyectos relacionados justo al riesgo suicida, autolesiones y conductas alimentarias de riesgo. Cuenta con varias publicaciones y ponencias relacionadas a estos temas y lleva aproximadamente 9 años dedicándose a la prevención de las conductas de riesgo en adolescentes dentro del contexto escolar. Así que bueno, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por compartir estos conocimientos que tienes con nosotras y con nosotros y te cedo la palabra. Hola, muchas gracias por la presentación. Un saludo para todas y todos. Bueno, este tema del cual vamos a hablar es un tema muy importante, es algo que realmente a veces llega a pasar desapercibido. Sin embargo, es algo que se está dando en muchísimas escuelas. Es algo que si bien a veces no se comenta tan abiertamente, lo cierto es que de boca a boca, por medio de rumores, es que uno se llega a enterar de que se da este tipo de situación, que las autolesiones es una problemática bastante frecuente y por lo mismo es necesario que uno pueda hacer un abordaje adecuado y que se pueda prevenir. Como tal, el objetivo de esta charla es dar algunas herramientas al personal docente sobre cómo abordar las autolesiones, cómo prevenir esta conducta en el contexto escolar. Repito, es algo que a veces da la impresión de que no sucede tanto, que no fuera algo que se esté dando tantas ocasiones o que hay ciertos rumores, ciertos mitos que hacen pensar que no es una situación tan grave. Sin embargo, esto es parte de este mismo fenómeno, algo que conviene estudiar e informarse para hacer un abordaje lo más adecuado posible. Como tal, vamos a revisar 8 subtemas: el concepto de qué es la autolesión de acuerdo con el DSM-5, es este manual diagnóstico, mitos y realidades. Hay muchos mitos, muchos rumores en torno a la conducta de la autolesión y por lo mismo es necesario que uno pueda ir llegando a la información más certera, con base en estudios, con base en artículos y no tanto guiarse por lo que uno pues llega a escuchar nada más por ahí. Luego vamos a abordar el tema de las señales de alerta, la psicoeducación, qué es lo que tiene que hacer uno para poder prevenir y abordar el tema. Vamos a mostrar un guión de acompañamiento, esto de cómo se tiene que hablar del tema con una persona que ya se ha autolesionado, sobre consideraciones de riesgo, qué aspectos implican que una autolesión se pueda considerar como una problemática más grave o no tan grave, cuando una problemática estaría reportando mayor grado de psicopatología y cuando es algo que quizás con consejería breve o una intervención más sencilla se puede ya como librar la situación. Y por último, caso en el aula. Primero vamos con el concepto que en ocasiones uno lo llega a escuchar y la forma más frecuente, más común, es que lo llegan a referir como cutting. Sin embargo, el cutting es solamente una forma de autolesión y realmente hay otras formas de autolesión y que generalmente pues se pueden englobar todas bajo este mismo concepto: un acto intencional y autoinfligido con daño de baja letalidad. No se busca llegar a la muerte, es de naturaleza socialmente inaceptable,
aquí podemos mencionar de ejemplo las perforaciones que alguien se hace para ponerse un arete, ponerse un piercing, aunque es una forma en la cual uno se hace daño, es algo que socialmente se acepta, que se acepta en general. Y otra característica importante es que se hace para reducir dolor emocional. Entonces, aquí viene incluso en negritas estas palabras señaladas. Es algo que uno realiza adrede. No es que sea como algo inconsciente, no es que sea como por accidente, sino que de verdad la persona que llega a hacerse una autolesión, como le dice la palabra auto, es algo que va dirigido hacia sí mismo, se tuvo la voluntad de hacerse ese daño. Es de baja letalidad. Esto implica que son heridas que en ocasiones puede que al día siguiente ya ni siquiera se note una cicatriz, una herida. En ocasiones hay quienes lo llegan a comentar que, bueno, una persona que atenta contra su vida como si eso fuera una autolesión, si nos abocamos a este tipo de concepto, realmente un intento suicida no sería una autolesión. Hay quienes llegan a mencionar, bueno, es que si se lastima mucho, si eso ya entra en la categoría de un intento suicida o de una autolesión, ahí lo que habría que checar es, bueno, realmente cuál fue la intención y cuál fue la consecuencia de la herida. Insisto, en algunas ocasiones las heridas de autolesión no se notan ni siquiera al día siguiente, ya que es algo de baja letalidad, es algo muy superficial en ocasiones. Cuando esa gravedad de la herida aumenta, es que uno ya puede cuestionar si realmente se trataba únicamente de la autolesión o si ya fue un intento suicida. Y esta última característica que se señala abajo, el reducir dolor emocional, es algo muy importante a tener en cuenta, porque, como les mencionaba, muchas veces se habla de estos temas y se dan rumores. Uno de estos rumores, un mito que ha generado bastante daño, es el de que quien hace estas autolesiones lo hace por llamar la atención o solamente como por una moda. La realidad es que generalmente se hace para reducir dolor emocional, casi como si no tuviera un dolor físico, por decir, en su mano izquierda y le duele mucho, no siente ese ardor de que se le lastimó, por ejemplo, no sé, un dedo de la mano y en el momento en el cual esa persona se lastima otra parte de su cuerpo, por unos breves momentos va a distraer su atención de ese primer dolor y lo va a trasladar al dolor nuevo. Más o menos eso es lo que estaría sucediendo con las autolesiones, con la diferencia de que aquí se está pasando un dolor emocional a transformarlo en un dolor físico. Aquí lo que hay que tener en cuenta y que lo hace muy diferente del intento suicida es la intención. Cuando se trata de un intento suicida, de verdad se hace con la intención de acabar con la propia vida. En ocasiones se llega a decir, bueno, es que lo intentó, pero no lo logró, que si entonces realmente no quería atentar contra su vida o que si solamente era hacerse daño. Eso ya es como tema aparte. Si la forma en la cual la persona se lesiona da la impresión y lo menciona que tuvo la intención de quitarse la vida, se considera como un intento suicida y pues también hay que tener cuidado, aun si no se realiza teniendo como objetivo quitarse la vida, quienes se autolesionan sí pueden tener ideación suicida. Entonces, quizás a un estudiante que conocemos, vemos que se ha hecho autolesiones y vemos que pues realmente es algo superficial, quizás las heridas no son graves. Eso no basta para decir es que esta persona no tiene pensamientos suicidas. De hecho, hay cierta asociación y por eso es muy importante que aunque no se está buscando atentar contra la propia vida, sí es importante tenerlo en cuenta para poder prevenir y poder detectar qué es lo que está sucediendo con la persona. Ahora, en el DSM-5, en este manual diagnóstico donde se recopila información de numerosos trastornos, enfermedades, se menciona la autolesión como un trastorno que requiere más investigación e incluso se van dando varias pautas de cómo es que se podría estudiar,
cuáles podrían ser los criterios para decir es que esta persona sí tiene trastorno por autolesión o si no lo tiene. Y algunas de estas pautas son lesiones al menos 5 días del último año, que son realizadas para evitar un sentimiento o pensamiento, resolver un problema interpersonal, para generar una emoción positiva como generalmente sería el sentir un alivio pasajero, asociadas con pensamientos negativos, preocupación por la conducta o pensamientos constantes sobre autolesionarse, que son heridas no aceptadas socialmente, implican un malestar clínicamente significativo y no aparece solo en periodos psicóticos o en abstinencia de sustancias, etcétera. Estas son algunas de las pautas que se sugieren al momento de hacer más investigación de este tema. No obstante, es algo que también es necesario que uno lo analice y poderle dar pues como una checada a estos criterios. Y en dado momento alguien podría decir, bueno, pero es que esta persona cumple con otros de estos criterios, pero no se lastimó 5 días, se lastimó 4. Algo como eso no podemos decir, bueno, es que sea, no podemos desechar esa información y decir, bueno, es que no es tan grave. Hay que tener en cuenta todo el panorama, todo el contexto en el que se está dando la autolesión y además acompañar con otro tipo de preguntas, otro tipo de criterios que nos van a permitir conocer cuál es la gravedad de la situación, cuál es la gravedad del problema. Ahora, en cuanto a los mitos que se han generado en torno a la conducta de autolesión, podemos observar varios. De hecho, ya hemos ahí enlistado en otros trabajos más de 10 mitos comunes en torno a esta conducta y algunos de los principales son estos. Se dice de que si la herida no está tan mal, entonces el problema no es algo serio. Como les mencionaba hace un momento, puede haber una persona que tenga ideación suicida y que tenga muchas problemáticas y quizás la forma en la que se autolesiona es algo muy leve, algo muy superficial. Sin embargo, pues no lo podemos tomar como el único referente para decir si esa persona está en una situación grave o no. De hecho, hace ya bastante tiempo una consultante me decía, pues es que sí, me siento muy mal y tengo tales problemas en casa, que le ponen más atención a la hermana y un problema muy clásico en nivel medio y medio superior. Y pues lo que me decía era que pues se había autolesionado. Yo veía las heridas y realmente no me parece que fuera algo muy grave. Se veía una herida pues bastante superficial. Sin embargo, al continuar con las preguntas, surge la duda de, bueno, si lo había hecho con la intención de quitarse la vida. Y fue de no, esa ocasión no. Le pregunto, ¿ha habido momentos, ha habido ocasiones en las que sí has tratado de acabar con tu vida? Y me dice, pues sí, sí lo hice en una ocasión. Uno quizás hubiera podido ir con la lógica de, bueno, es que me va a decir que se lastimó de una forma más grave o llegó a una circunstancia en la cual pues sí tuvo que llegar al hospital, algo por el estilo. Sin embargo, lo que me mencionaba esta chica era, pues es que me paré ahí junto a el arroyo viendo los carros y me quedé pensando en qué momento pasar, en qué momento lanzarse esperando que pase un carro y la atropellara. No había manera de poder detectar que hubiera un daño físico a partir de ese intento. Sin embargo, ella lo que refería era que tuvo esa intención. Entonces, pues realmente son situaciones que sí implican que hay un riesgo, sí hay psicopatología, sí puede haber depresión y otro tipo de situaciones ahí relacionadas y no siempre se están reflejando en la herida física y lo que podemos observar. Lo más relevante es la persona, cómo es que afronta el problema, cómo es que lo visualiza, más aspectos que van a poder permitir que uno resuelva la situación, a que pueda dar un acompañamiento adecuado. Otros que las personas que se autolesionan tratan de llamar la atención y que solamente lo realizan por eso.
La realidad es que quienes se autolesionan puede que sí necesitan ayuda, pero no lo hacen para llamar la atención. De hecho, la mayoría trata de ocultar heridas y cicatrices. Generalmente uno se entera de que alguien se autolesiona por un descuido en que algún estudiante, no sé, se alza de más la manga del suéter y se ve una herida, o que de repente uno lo alcanza a ver, pero generalmente no es algo que se vaya presumiendo. Incluso en un estudio que realizamos por ahí de 2020, nos salía la respuesta de muchos estudiantes a quienes se les preguntaba, ¿tú por qué te has autolesionado? Varían demasiado las respuestas, sin embargo, fue aproximadamente un 2% quienes dijeron, es por llamar la atención. El resto de participantes lo que nos decía es que lo he hecho porque me siento triste, lo hago por ansiedad, por enojo, por sentirme solo. Realmente son muchos otros los factores, muchos otros los motivos. Y esto de que es por llamar la atención, pues realmente no es como funciona. Y sin embargo, es un mito que está muy, pero muy extendido. Quien se autolesiona lo hace por copiarle a sus amistades, que es algo igual que de repente uno lo escucha bastante, y sobre todo al darle la información a los tutores de los estudiantes. En ocasiones sí se llega a dar esta situación en que hay una influencia del grupo de pares, de las amistades, los compañeros, ya sea del mismo salón o de otra parte de la escuela, y puede que sí influyan. Específicamente hay chicos que llegan a recomendarte, oye, pues te estás sintiendo mal, pues mira, te presto esta navaja y, y así es como lo puedes realizar y te vas a sentir mejor. Es algo que incluso se lo llegan a recomendar de esa manera. Sin embargo, más allá de que puedan ser influidos por sus compañeros, para que alguien se mantenga con esta conducta, generalmente se debe a factores personales. Cuando tiene que ver con amistades y la influencia de otros compañeros, generalmente sí puede influir, pero pues va a quedar como en un nivel más superficial. En ocasiones solamente va a darse el caso de un evento y esto, para que esta conducta de autolesión se repita y sea constante, tiene que ver con otro tipo de factores que más adelante vamos a ver. Y otro de los mitos es que quienes se autolesionan son emos o son góticos. Realmente, pues esto es un prejuicio. eh, Dentro de ciertas modas, por cierto tipo de imágenes, hay ciertas tribus urbanas a quienes se les va asociado más con este tipo de conducta. No obstante, no puede uno basarse solamente en el gusto musical o en la vestimenta de alguien para poder determinar cómo es su personalidad, para poder determinar si llega a tener este tipo de conducta o no. Entonces, uno no se puede ir como por esa finta. Ahora, yendo a lo que son las señales de alerta, hay muchas formas en las cuales uno se puede dar cuenta de este tipo de situaciones. De manera muy general, la manera en la que nos vamos a enterar es a partir de que exponen de más su cuerpo en algún momento y es que uno ve alguna herida. Pero generalmente lo que hacen es vestirse de una manera inadecuada para el clima, de tal manera que uno no alcanza a ver sus heridas, que uno no puede ver si hay cicatrices. Entonces podemos poner de ejemplo, por ahí de esos meses de abril, de mayo, estos días muy calurosos, y son días en los cuales estos estudiantes tienden a vestirse con sudaderas que les cubren prácticamente hasta las manos, no exponen para nada su cuerpo. Otra manera es que usan demasiadas pulseras en las muñecas, incluso bandas deportivas, y pueden tal cual cubrirse todo el brazo con pulseras de manera que no se vea ninguna cicatriz. Tienden a evitar situaciones en que se tenga que exponer el cuerpo, como en la natación, como en deportes de contacto.
todo este tipo de actividades en las cuales se tiende a ocupar short o playeras de manga corta, que hay un uso frecuente de vendajes o curitas. Y en ocasiones, pues también la aparición de estas quemadas, raspones, cortadas, otro tipo de marcas sobre la piel, que ellos lo llegan a referir como si fueran heridas por accidente. Sin embargo, al momento de cuestionarles de, bueno, ¿cómo fue la herida? ¿Cómo fue el accidente? Generalmente llegan a dar información confusa. Entonces pueden llegar a referir, por ejemplo, que tienen una cortada a partir de una caída. Y si uno les pregunta de, bueno, pero no más bien hubiera sido un raspón, y generalmente pues va generándose como cierta duda. Y ellos mismos, en la manera en la que lo expresan, terminan reportando pues que no, como que no lo pueden explicar de manera tan detallada y en algún punto a veces ya prefieren mejor decir que sí, que en efecto era una autolesión. También otra señal de alerta son los signos claros de depresión y ansiedad. Sobre esto habría que decir, bueno, no se espera que uno sea experto en salud mental para poder detectar depresión y ansiedad. Nos está como delegando ese rol. Sin embargo, hay ciertos signos que son muy evidentes, como estudiantes que están visiblemente tristes, que no se animan a hacer ninguna actividad, que lloran ocasionalmente, estudiantes que tienden a aislarse. Ahora, eh, se está trabajando en un protocolo de atención para la conducta autolesiva y suicidio en escuelas. Es algo que todavía está en proceso de desarrollo y espero más adelante se les pueda compartir. Y en este protocolo, pues se plantea una línea de acción en caso de autolesión de una manera como muy específica. Y en esta se van planteando como diferentes pasos a través de los cuales uno puede hacer un manejo de la situación. Es algo que pues se espera más adelante poder brindar capacitaciones sobre esto, pero igual se les va comentando cuál es la propuesta, que es hacer un contacto inicial con el estudiante, un contacto inicial en el que uno, si se entera de la autolesión, va y habla con el estudiante, pide un momento para hablar con él y comentarle que pues es por su bienestar, que no es como para un regaño. Se cuida el espacio para que no sea algo que vaya a externarse y que de repente haya más personas involucradas que ni siquiera hubieran tenido que escuchar lo que tenía que decir el estudiante. Se hace una entrevista de acercamiento en la cual se van a abordar varias temáticas de manera muy concreta. Se ahonda en qué tipo de autolesiones se ha realizado, desde cuándo, por qué las ha hecho. Se dan recomendaciones muy específicas sobre cómo preguntar, qué cosas no decir, qué tipo de lenguaje no verbal mantener. En cuestión de la psicoeducación, se da información sobre las autolesiones, sobre cómo se pueden prevenir, sobre qué tipo de cosas pueden hacer ellos para no llegar a la autolesión. Más allá de no llegar a la autolesión, se les explica como tal la conducta, qué es lo que implica. En ocasiones los jóvenes llegan a lastimarse y ellos no tienen ni siquiera claro qué es la autolesión, qué es el cutting, por qué lo están realizando. Entonces se les da esta información para que puedan tener más conocimiento sobre esa conducta y a partir de eso es que se les va a explicar qué pueden hacer para dejar de realizarlo. Se hace una valoración física, esto por medio de preguntas muy generales sobre las consecuencias de las autolesiones. Esto pues va a dar información que se toma en cuenta como criterio para ver qué es lo que se hace más adelante, qué se les va a recomendar.
Se pasa la vinculación a consejería psicológica. En algunos planteles se tiene todavía esta posibilidad de remitir a orientación o se cuenta con psicólogo escolar. En esos casos se busca que se pueda dar un acompañamiento al estudiante. También se hace un balance de la entrevista. Esto es a partir de todo lo que se preguntó y toda la información que se obtuvo en los pasos previos, es que uno hace un balance para poder determinar riesgo y dar una recomendación. Entonces, a partir de toda la información, se va estableciendo como cierto orden de prioridad a quienes se les tiene que dar de inmediato canalización para que se les atienda, en qué caso se recomienda esperarse un poco y ver mejoría o hablarlo de inmediato con los tutores. Se da también pautas de cómo puede ser el informe a los tutores y más adelante se da el plan de acción y seguimiento. Esto se hace específicamente para que no se quede toda esta información solamente en la escuela, sino que se informe a los padres y ellos también tomen esta parte de responsabilidad en llevar a su hijo o su hija a un centro de atención donde se les pueda dar ya un apoyo especializado. De manera muy general lo podemos concretar buena parte de este protocolo en una estrategia de abordaje separado en psicoeducación y lo que sería detección y canalización. Con respecto a la psicoeducación, estos son algunos de los aspectos que se tienen que incluir, que van desde informar en qué consisten las autolesiones, e incluso mencionar tal cual el concepto de autolesión, acompañar para comprender qué es lo que experimentan. En ocasiones uno se queda con la idea de que el adolescente sabe que pues, lo que está realizando le hace daño o es algo que lo podrían castigar o regañar. No obstante, hay veces que ellos no tienen tanta claridad de qué es lo que tendrían que hacer y qué es lo que no. De fondo uno puede ir identificando que hay otros problemas, que en realidad la autolesión, hasta lo podemos plantear que es como la punta del iceberg, con esta metáfora de que pues sí, uno tiene problemas, pero la autolesión es como lo que le salió ya hasta lo más alto, lo más evidente, pero que realmente de fondo hay muchas otras situaciones que le están afectando y es ahí donde se requiere mucho acompañamiento. Se explica el ciclo de las autolesiones, que más adelante lo vamos a ver. Se enfatiza la necesidad de expresar las emociones de otras formas. Con respecto a esto, se da información para que ellos puedan saber que pueden expresar sus emociones de otra manera, que pueden regular sus emociones si las escriben, si lo platican con alguien. Y hay otra manera en la cual se puede enfocar esta plática con los jóvenes, que es a partir de enfocarse en la solución de problemas y búsqueda de ayuda. Aquí viene una forma en la cual se puede dar esta psicoeducación sobre las autolesiones, que es el por qué sucede el cutting, por qué suceden las autolesiones. Y aquí lo que puede irse revisando es diferentes motivos que estos realmente están basados en respuestas de los jóvenes. Ellos llegan a referirlo tal cual diciendo, porque tengo un problema, por eso me autolesiono. O llegan a decir por un juego, por un reto. Hay otros que tal cual llegan a decir, es que yo lo realizo para sentirme mejor.
Por adicción, el hecho de que pueden decir es que no puedo dejar de realizarlo. Y aquí se va dando esta pauta de preguntas para seguir indagando, ir detectando, bueno, a dónde los podemos ir dirigiendo. Desde preguntar si quien dice que lo hace porque tiene un problema, si a partir de eso lo solucionó, que ellos probablemente van a decir, pues es que no se solucionó, el problema sigue estando ahí. Hay quienes dicen por un juego o un reto, y uno puede cuestionar, bueno, hay muchos juegos, ¿por qué hacer un juego con el cual uno se siente mal? Para sentirse mejor, otra de las preguntas sería, ¿hay otra forma de sentirse mejor? ¿Otra forma de sentirse mejor en la cual no te hagas daño? Por adicción, al no poder dejar de hacerlo, se puede preguntar, ¿cómo podrías controlarlo? De todas las maneras, se puede ir haciendo el abordaje y enfocarnos en este aspecto de hasta abajo que viene aquí, el hecho de hablarlo. Si el adolescente, si la persona que se hace las lesiones habla lo que sucede, se está, por una parte, regulando parte de la situación, se está regulando en emoción al momento de que lo habla. Se está también involucrando en solucionar problemas, porque a partir de hablar una situación que le está quejando, se tiene la oportunidad de que alguien le brinde consejo, de que se valide lo que está experimentando. Y entonces es una estrategia central el hecho de que los jóvenes puedan hablar lo que sucede, y es algo que va a ser clave para que se deje de realizar la autolesión. Aquí podemos ver un esquema del ciclo de la autolesión. Como tal, sucede la autolesión y se da un momento de alivio. Esto es algo que a lo mejor a algunos le choque un poco la idea, o sea, como extraño de, bueno, pero ¿por qué va a generar un alivio? De alguna manera, algo con lo cual se están distrayendo de una problemática. Entonces, es una realidad que se puede dar un alivio, aunque sea momentáneo. A partir de que se da ese alivio, va a llegar un momento de calma, quizás unos momentos, unos minutos en los cuales la persona no se siente tan mal. No obstante, el dolor emocional continúa. Este dolor emocional refiriéndonos a la tristeza, a la ansiedad, a la angustia, esas emociones que le están afectando. Y si esto lo juntamos, la dificultad para regular sus emociones, esto va a hacer que se detone nuevamente la autolesión. Básicamente lo que se aborda con los jóvenes es el hecho de decir que es algo cíclico, que en algunos momentos, aunque a ellos les parezca una solución, es probable que esto a la larga vaya a generar más problemas. Nada más añadiendo aquí con respecto al ciclo de la autolesión, eh, uno lo puede dirigir al cerrar este ciclo a partir de que en vez de este dolor emocional, uno podría orientar la charla más hacia solucionar un problema o a sobre cómo regular esas emociones, y entonces poder hacer otra cosa. Ya no autolesionarse, posiblemente el hablar con alguien, escuchar música, realizar otra actividad. Aquí viene un guión ejemplo de cómo se puede acompañar al estudiante con las autolesiones. De repente uno puede llegar a sentirse intimidado cuando tiene que hablar de estos temas
sobre todo cuando es algo que está dándose en el momento y es algo que pues se entiende. Realmente es algo que puede ser intimidante, para algunos puede ser completamente nuevo y entonces aquí se puede dar, uno puede irse basándose en este guión para ir identificando qué palabras decir, qué tipo de expresiones hacer. Mm. Yo les invitaría a que puedan incluso tomar captura de pantalla, tomar foto, para que puedan tener en cuenta qué aspectos sí hay que mencionar. Mm. Aquí vienen más o menos las palabras de cómo se puede expresar, sin embargo, tampoco es necesario que uno lo tome tan literal y diga que lo lea prácticamente como si fuera un dictado. Viene un primer punto en el cual es explicar el ciclo de la autolesión. Posteriormente se da ejemplo de cómo se puede cortar ese ciclo dirigiendo la atención a cómo regular las emociones. ¿Qué habría sucedido si hubieras podido manejar de otra manera esa tristeza o esa angustia o ese enojo? Aquí lo importante es que uno se enfoque en otro tipo de estrategia de afrontamiento de la emoción. Se puede cortar el ciclo dirigiendo más bien a la solución de problemas que también les mencionaba. Ya no tanto el, bueno, cómo puedes sentirte mejor únicamente, sino hay un problema de fondo, pues vamos a ver cómo lo podemos resolver. ¿Qué opciones de solución se te ocurren? ¿Qué te parece si buscamos alternativas para solucionar lo que te está afectando? Aquí lo que se busca enfatizar es el hecho de que puede haber muchos problemas, pero uno siempre puede buscar alternativas para tratar de solucionarlo. Luego vienen las consideraciones de riesgo. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que hay ciertos prejuicios que nos hacen pensar que alguien que se autolesiona puede tener más o menos problemas. Sin embargo, ya hay estudios, ya hay artículos que nos han llegado a mencionar qué es lo que hay que tener en cuenta. Se menciona, por ejemplo, la temporalidad, autolesiones más recientes y que se han hecho durante más tiempo implican mayor riesgo. Incluso se puede asumir que una persona que se ha autolesionado durante más tiempo ya lo adoptó como una estrategia de afrontamiento. Entonces es más probable que cuando tenga un problema llegue a tratar de recurrir a la autolesión nuevamente. Con respecto a las consecuencias, hay heridas de mayor daño físico y esto estaría representando mayor habituación. Como tal, una persona que se ha estado haciendo herida durante más tiempo, se dice que pues ya se puede haber hecho una alteración en sus umbrales del dolor, de tal manera que se habitúa, se adapta, se acostumbra a ese dolor y entonces ya no le basta con una herida superficial, sino que tiene que ser más heridas o una herida más grave para que pueda llegar a experimentar lo que experimentaba antes. Estas personas ya no les estaría resultado tan intimidante el hecho de herirse de una forma más fuerte. Con respecto al número de métodos,
Ya hay estudios que lo han reportado, que entre más es el número de métodos, hay más rasgos psicopatológicos. Ahorita ya se mencionó el hecho de que hay quienes se cortan, hay quienes no nada más se cortan, sino que se golpean a sí mismos, se hacen daño golpeando objetos duros, golpeando una pared, por ejemplo. Hay quienes se llegan a realizar quemaduras. Hay quienes como tal no se hacen una cortada propiamente dicho, sino más bien se hacen como piquetes, ciertas repeticiones y muchas formas. Ahí lo que habrá que tener en cuenta es específicamente que si hay más formas en las cuales la persona se hiere, si hay una mayor psicopatología. Generalmente, la mayoría que se llega a realizar las autolesiones, lo que hacen son las autolesiones por medio de cortada y puede que sea la única forma en la cual lo realizan. Y casos en los cuales se ve más gravedad, que incluso ya hay hasta ideación suicida u otro tipo de cuestiones, son casos en los cuales no solamente se cortan, sino que tienen todo un repertorio de formas en las cuales se han lastimado. Y el otro criterio, el número de lesiones. Más lesiones, más riesgo de habitación. La mayoría podríamos decir que solamente se hace una autolesión. Muchos casos solamente lo experimentan, buscan en algún momento sí conseguir como ese alivio o esa recomendación que les han hecho para sentirse mejor. Sin embargo, lo hacen en una ocasión y como generalmente lo que se llega a experimentar es ese dolor, es culpa en ocasiones por haberse hecho daño, pues no se repite. Sin embargo, hay muchos casos en los cuales la cantidad de autolesiones aumenta. Incluso cuando uno hace estudios en escuelas, hay una gran cantidad de personas que llegan a decir, sí, en algún momento me autolesioné, pero son mucho menos los que dicen que ya son muchas las ocasiones en que lo han hecho. Todas estas consideraciones de riesgo se utilizan para poder determinar el riesgo y poder saber qué casos son prioritarios, qué casos se pueden considerar que sí hay cierto riesgo, pero hasta cierto punto es algo que está controlado, y en qué casos esto nos habla más bien de situaciones que ya implican que se debe de hacer una canalización de inmediato. Y aquí hay una aclaración muy importante y es algo que hay que pues, considerar siempre. De sospechar que se realizó la lesión con la intención de quitarse la vida, aun si el daño no fue grave, se atenderá a la situación como riesgo suicida. ¿Esto qué quiere decir? Si uno sospecha que la lesión sí se hizo para suicidarse, se tiene que atender como si fuera riesgo suicida tal cual. Puede que un estudiante nos diga, sí, me traté de suicidar y nada más muestra una herida superficial, se tiene que considerar como si fuera riesgo suicida. En algunos casos puede que no sea tan evidente en la herida, pero si la persona está demostrando por alguna razón que la herida iba a ser más grave y no lo fue, también se pudiera considerar como riesgo suicida. Hay casos en los cuales se hacen estas cortadas en los brazos, en las piernas en ocasiones como para que no sea tan fácil de detectar, pero si sabemos que la herida iba justamente buscando una vena, ya se puede considerar como riesgo suicida. Si el corte se buscaba realizar en el cuello, por ejemplo, o cerca de algún órgano, se puede considerar de inmediato ya como riesgo suicida. A sesión de preguntas, luego lo que es de caso en el aula, solamente a manera de análisis y para sensibilizar, podemos pensar en este primer caso.
Un estudiante se aproxima finalizando clase y dice, ¿puedo contarle algo? Es que he tenido algunos problemas. Sé que es algo que no se debería hacer, pero no sé cómo hacerle. Es lo único que me relaja. El estudiante se levanta la manga y deja expuesta una serie de heridas en el brazo. Yo aquí les invito a que analicen qué es lo que sienten si se diera ese tipo de situación. Si se ha dado ese tipo de situación, ¿cómo reaccionan de inmediato? ¿Qué expresión hacen emocionalmente? ¿Cómo responderían? ¿Qué es lo primero que les llegaría por la cabeza? ¿Qué es esa idea que de inmediato salta? Puede que en algunos casos ya se hayan enfrentado a una situación así y sin embargo no necesariamente implica que vaya a ser el mismo abordaje tal cual. Puede que la situación sea distinta. Lo importante es que uno pueda ya ir detectando qué es lo que se tiene que hacer. De inmediato, algunas pautas que se pueden tomar en cuenta es cómo abordar el tema en ese momento. Se dice que pues es finalizando la clase, entonces habrá que tener en cuenta. Alguien más va a tener que escuchar eso, puede hablarlo frente a los compañeros, o mejor se busca un momento más adecuado, un espacio donde puedan hablarlo con más calma y que no surja este riesgo de que lo escuche alguien y se difundan rumores. ¿Qué sería lo primero que se le diría? Por allí, algo muy importante que se comentó fue que alguien puede agradecer, gracias por comentarlo o gracias por decirme lo que está pasando, vamos a ver cómo resolverlo o vamos a abordar la situación, gracias por la confianza de decirlo. Se tiene que tener una apertura al tema. Si uno de inmediato se cierra y da la impresión de que va más por el lado del regaño, se cierra la situación y el estudiante ya no comenta ni comparte nada. Vamos con caso número 2. Al pasar entre unas bancas con los estudiantes trabajando, se percata que alguien tiene marcas de cortadas recientes en el brazo. ¿Qué hacer? Lo mismo que en el anterior, de inmediato, ¿qué es lo que sienten al momento de leer esto? ¿Qué es lo que se les ocurre que tengan que hacer? Hay algunas escuelas donde se trabaja de manera interdisciplinaria, mucho trabajo en conjunto, y fue lo que se puede también realizar aquí, pero también hay que tener en cuenta que aquí es solamente uno quien está observando, es solamente una persona la que está observando la situación y es quien puede tener la responsabilidad en ese momento para que sea algo que se aborde de manera oportuna o que la situación pues pase de largo, se complique. Igual algo que hay que tener en cuenta aquí, lo de la privacidad, que la información que tenga que comentar esta persona no se vaya a difundir a todo el salón. Comentar y preguntar si se puede hablar en ese momento, si se habla más tarde. También cuestionarse, eso es algo muy importante que también se realice. Cuestionar si uno mismo es el mejor para atender la situación. Hay casos en los cuales por historia personal, por la profesión que tengan, hay quienes sí tienen cierta facilidad para abordar temas que tienen que ver con emociones en los estudiantes, pero también hay casos en los cuales realmente no se tiene esa facilidad y que realmente esto representaría un gran reto.
En cualquier caso, es necesario que uno lo pueda identificar para poder ver si es uno mismo quien atiende la situación, si uno trata de apoyarse con el resto del personal, con trabajo social, con orientación. Bueno, con respecto a los casos, me parece que sí es como para seguirlo analizando, para que cada quien por su cuenta lo reflexione, ya que son situaciones que se pueden llegar a dar. Y como recursos de apoyo, eh, aquí viene información, vienen páginas del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio, que allí, eh, espero no tarde mucho, ya se pueda revisar un curso que se está haciendo específicamente sobre prevención de conducta suicida y que también viene involucrado el componente de autolesiones en las escuelas. Es algo que es muy importante y con lo cual se puede ir pues acompañando más estas formaciones que tienen. El directorio de unidades de salud mental, que en ocasiones uno llega a decir, bueno, pero es que realmente si tiene esta necesidad y no tiene cómo costearlo, bueno, ¿a dónde puede acudir? ¿A dónde se le puede dirigir? Hay muchos lugares donde se puede proporcionar esta orientación, este apoyo en salud mental. Viene también el teléfono de la línea de la vida, que ahí mismo también se puede recibir la atención y se puede solicitar información de a dónde pudieran acudir. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Modesto. Gracias a todas y a todos por estar aquí con nosotras. A nombre de la doctora Paulina Vázquez, que es la directora del área encargada de estas telementorías, pues les damos las gracias de parte de todo el equipo también. Les mandamos un abrazo y estamos pendientes para las próximas. Gracias, doctor. Un abrazo fuerte.